Bien, buenas noches. Una vez más, Historias del Verde Olivo, entrevistando y haciendo un conversatorio con un gran jefe que ha tenido la institución policial. Hoy, junto al teniente Huáscar Choque, nos encontramos entrevistando al coronel diplomado en estudios superiores policiales, Jaime Basera Moreno. Con nosotros, el estimado en esta entrevista, este conversatorio. Coronel, ¿quién es Jaime Basera Moreno y su historia dentro de la institución policial? Bueno, es un coronel diplomado en estudios superiores de policía y de comando y Estado Mayor en la Guardia Civil del Perú. Había egresado el año 1958, el 28 de diciembre, con antigüedad de 1 de enero de 1959. Durante mi permanencia en la policía, he ido ascendiendo a los grados inmediatos superiores desde subteniente hasta llegar al grado de coronel, habiendo ocupado una serie de puestos trascendentales en la institución, comandos departamentales, direcciones nacionales, también destinos subalternos en provincias, en cantones, en fronteras. Bueno, una vida mía de servicio íntegro a la sociedad a la cual se debe la institución policial. Voy a empezar yo primero para hacer un historial sobre el grado de general en la policía boliviana. Me voy a remitir más o menos al año 1954, cuando el señor coronel teniente coronel Víctor Ramírez Bedregal, con anuencia de las autoridades eclesiásticas y también de gobierno y por el fervor religioso que caracterizaba la institución y en uso de sus atribuciones por orden general número 254, el 5 de diciembre de 1954, proclama patrona del Cuerpo Nacional de Policías y Carabineros a la Virgen de Copacabana, reina coronada de Bolivia, siendo reconocida con el grado honorífico de general. Luego me remito a algo también muy importante, cuando el gobierno del doctor Siles Suazo y cuando perdimos el gran cuartel que teníamos nosotros en la avenida Armentia, en La Laja, con el regimiento Abelino Aliaga. Bueno, Unzaga de la Vega ya tuvo problemas con el presidente Siles Suazo, un malestar político que provoca actividades de hecho en las fuerzas de oposición organizadas, organizando un alzamiento armado dirigido por Falange Socialista Boliviana el 19 de abril de 1959, las que son desbaratadas por las fuerzas del orden y los milicianos organizados por el gobierno de entonces. Luego de haber asumido la responsabilidad el gobierno de esa época, ¿ya? Hizo una defensa del gobierno en distintas zonas de la ciudad de La Paz, a cuya consecuencia mueren el jefe de esa organización política, Óscar Unzaga de la Vega, y su ayudante, René Gallardo, en las inmediaciones de la calle La Recaja, en una casa donde se habían refugiado en circunstancias que hicieron presumir tal vez un suicidio de este jefe de Falange Socialista Boliviana. Y se presume que el suicidio ha sido para evitar ya su captura con las fuerzas es decir, con el gobierno del doctor Siles Suazo. Luego, yo, subteniente ya, en el golpe fallido del 19 de marzo de 1960, donde perdimos nosotros el regimiento Aliaga,
existía una gran diferencia entre el presidente don Hernán Siles Suazo y el vicepresidente Núñez Chávez Ortiz. Tuvieron una relación directa el regimiento Aliaga en el levantamiento de esta unidad que se llamaba Regimiento Avelino Aliaga I de Carabineros, con sede en esta ciudad. En la noche del 18 de marzo, comprometidos el comandante de esa unidad, el teniente coronel Justo Burgos Navia, y los cuadros superiores del regimiento, sobre pretexto de celebrar el cumpleaños del doctor Siles, ya en uno de los dignatarios de Estado, para conseguir el apoyo de la tropa, se presentó en la unidad conjuntamente el director general de policías, teniente coronel Hermógenes Ríos Ledesma. Ordenó se distribuían bebidas alcohólicas en el personal de tropa, en circunstancias que el pretexto fue de tomar medidas de seguridad. Despliegan efectivos fuertemente armados en las bocacalles del cuartel y sitios más avanzados, Parque Riosinho, Avenida Perú, reforzando las posiciones del Calvario. En el que también se decía que estaba comprometida en la otra unidad que estaba en San Pedro, o sea, el regimiento La Paz II de Carabineros, una fracción de la Academia Nacional de Policías y algunos otros contrarios al gobierno de turno. Comunicado este lanzamiento al presidente Hernán Siles Suárez, con allegados de su partido se ocupó de organizar la resistencia. Con los milicianos, obreros y fabriles, sitiaron a los insurgentes. En el regimiento policial La Paz no quiso intervenir en el hecho, ¿ya? Y la Academia Nacional de Policías, con el fin de desvirtuar su compromiso, salió a retomar el cuartel Aliaga. En estas circunstancias fallece el cadete Cortés Saavedra. Después de algunas horas, las huestes de gobierno retoman la unidad insurgente y se constata el fallecimiento del comandante del cadete Cortés, subteniente Manuel Rengel, y el comandante de la unidad, teniente coronel Burgos, y una veintena de heridos de las fuerzas insurgentes, consecuencia que ocasionó la baja de varios jefes oficiales. Otros fueron encarcelados y confinados, incluido el jefe de la insurrección, teniente coronel Hermógenes Ríos Ledesma. Luego me voy a referir al generalato. En 1981, los jefes alumnos de la Escuela Superior de Policías, curso de comando y alta dirección, tuvieron reuniones con el entonces general Luis García Mesa y Luis Arce Gómez, ministro, es decir, que fue posteriormente ministro de gobierno, con la finalidad de lograr mejores días para la institución. Entablan conversaciones y comprometen su respaldo al golpe. En 1981, mediante decreto supremo número 18123, cuando ya era gobierno García Mesa, promulga la nueva ley orgánica de la policía, usando en sus artículos en forma indistinta los términos primero de Policía Nacional y luego de Policía Boliviana, manteniendo casi intacta la estructura de nuestra organización policial, con sus tres direcciones nacionales que conformaban todo el cuerpo de policías de la República de Bolivia. No se pudo poner en vigencia por aspectos administrativos y la resistencia de la entonces Dirección Nacional de Investigación Nacional, DIN. Sin embargo, ello no fue impedimento para el ascenso al primer general de la institución, que estaba consignada en la mencionada ley. En aquella oportunidad asciende al grado de general el señor
coronel Roberto Quinteros Encinas, con los honores de reglamento, y ha sido histórico porque él fue ascendido en el gran cuartel de Miraflores, lo que también despertó algunos celos de las Fuerzas Armadas de la Nación. La actual ley orgánica, que fue promulgada en 1985 por el Congreso Nacional, el 21 de marzo, con el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo, la ley 080485, publicada y puesta en vigencia el 22 de mayo de 1985, ¿ya? En el mandato del señor general Ibar Guerrero Lema. El primer general ascendido por el Congreso fue el general Julio Vargas Soto, de la promoción 1958, de la cual era parte el coronel, ahora coronel en retiro, Jaime Barrera Moreno. Los ascensos a general solamente eran por decretos presidenciales. No había un respaldo como debía ser, y dice la Constitución Política del Estado y la Ley Orgánica de la Policía, ya no había un respaldo ya constitucional. O sea que los generales solamente eran nombrados comandantes de la Policía Nacional y ascendidos al grado de general. Pero ya en el año 1985, el primer general, como decía Julio Vargas Soto, asciende por el Congreso, es general constitucional. Además, esto se hace en el periodo presidencial del doctor Víctor Paz Estenssoro. Bueno, yo les puedo decir de que en las Fuerzas Armadas nunca querían admitir que existiera un general en la Policía Nacional, porque ellos decían que el generalato era privilegio de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el general, ¿cómo se llama? El general García Mesa, ¿ya? Por el compromiso que tenía con la escuela superior, y en uno de los puntos que pedía la escuela superior era que se haga efectivo el generalato, él accede y lo asciende al primer general de la policía en el gran cuartel general de Miraflores, lo que no les gustó mucho a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque precisamente ellos pensaban que la policía no merecía tener un general, posiblemente porque en aquellos tiempos era una institución antagónica a las Fuerzas Armadas. No deben olvidarse ustedes que el pueblo boliviano y Carabineros de Bolivia hizo la revolución para entregar el poder al doctor Víctor Paz Estenssoro. En aquel tiempo, muchos jefes y oficiales eran simpatizantes del movimiento nacionalista revolucionario, cuyo jefe era el doctor Víctor Paz Estenssoro. Precisamente nosotros estábamos ya tomados en cuenta como la cuarta fuerza de las Fuerzas Armadas. Pero, como les digo, ya las gestiones que se hacían, o los acuerdos que estaban realizando, o la manera como iba a conformar la policía boliviana, la cuarta fuerza, estaba en estudio y se estaban haciendo una planificación en qué forma va a entrar la Policía Nacional a componer la cuarta fuerza, ¿ya? Viendo el problema, por ejemplo, del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que si el general de la Policía Nacional podía en algún momento también ser comandante general de las Fuerzas Armadas. Todas estas cosas se iban discutiendo y habían comisiones que estaban haciendo los estudios, y en eso, bueno, dejó el mando el general García
García Mesa, como ustedes se acordarán, en un golpe también militar, precisamente por los compromisos que él había tenido con los miembros de la Policía Nacional, especialmente con los jefes alumnos del curso de comando y alta dirección de la Escuela Superior de Policías. En aquel tiempo mi promoción Coronel estaba... Maqueda, Sí, dígame. una consultita. Mire, definitivamente el generalato ha sido resultado de compromisos asumidos por el general García Mesa antes del golpe de 1980. Pero ¿cómo la escuela de la escuela superior de policías, los alumnos de la escuela superior de policías toman contacto con el general García Mesa? Porque ese se supone que ha sido reuniones antes del golpe de García Mesa. Esos Efectivamente, son los entretelones, porque de seguro que él pedía el apoyo de la policía, pero también la policía ha debido decir muy bien, hay apoyo, pero también nosotros queremos que también nos apoyen en esto. Esos entretelones nos gustaría, si se puede, que nos narre, estimado coronel. bueno, mire, yo le voy a decir lo siguiente. Yo no estaba acá en Bolivia en aquel tiempo. Yo estaba becado en el Perú, en la Guardia Civil, haciendo el curso de comando y Estado Mayor. Sin embargo, mi promoción estaba en la Escuela Superior de Policías. En esos tiempos, la Escuela Superior de Policías, los jefes alumnos tenían mucho valor en decisiones que se podía dar en la Policía Nacional. Era, por decir, el baluarte ya de la policía, porque era un conglomerado de gente pensante, de gente que estaba estudiando, de gente que estaba en aquel momento ya buscando diplomarse como oficial superior de policías. Entonces, era, digamos, una preocupación de los camaradas en la escuela superior de buscar, ¿cómo se llama?, relacionarse con las altas autoridades del gobierno para pedir eh, mejoras en la estructura de la Policía Nacional, hablando inclusive de mejores sueldos o equiparar los sueldos de la policía con las de las Fuerzas Armadas, que la policía tenga su valor real y que la policía sea una institución realmente tutelar de la patria y que sea una de las instituciones como es una institución fundamental del Estado. Entonces, los jefes alumnos tenían esa inquietud y en esas circunstancias posiblemente, posiblemente le digo que el coronel Luis Arce Gómez, que tenía muchos amigos en la policía, haya pensado en decir, bueno, si vamos a tener un golpe, veremos qué dice la policía, si nos apoya o no, y entablaron conversaciones con la Escuela Superior de Policías. Tuvieron varias reuniones con el general García Mesa, con Luis Arce Gómez, y en ese interín se hicieron estos pedidos, y principalmente el del generalato, que se dé cumplimiento a una ley orgánica que ya estaba en proyecto y que ya también estaba sancionada en el gobierno de García Mesa con el generalato en la Policía Nacional. No sé si puedo ampliar, mi querido coronel. Bien, Sí, dígame, realmente es una pregunta clave. ya, Muchos dicen, estimado coronel, de que el general Banzer, antes de llegar a ser presidente, fue un poco que cobijado en el Regimiento 1 en la ciudad de La Paz, en San Pedro, en la calle Colombia, y es más, que le dieron hasta un uniforme verde olivo de uno de los mayores, cosa de que no lo pudieron identificar los agentes del Ministerio de Gobierno. Se dice que jefes policiales que estaban en el Regimiento 1 lo
lo protegieron al entonces teniente coronel Hugo Banzer Suárez, y que, bueno, antes de que se lo lleven detenido a otros lados, lo protegieron los de la policía, y es más, se tiene conocimiento de que el general Banzer, después de haberse consolidado el golpe del 21 de agosto del 71, se dirigió hasta el Palacio de Gobierno acompañado de jefes policiales, y a los cuales agradeció haber portado el uniforme verde olivo, que en otras palabras le salvó la vida. Nos gustaría, si tiene usted conocimiento referente a este tema, que nos aclare, estimado coronel. Muy bien. Le voy a hacer una reminiscencia y quiero, por favor, que me escuchen con mucha atención. En aquel entonces, Jaime Barrera Moreno, capitán, estaba haciendo el curso de capitanes en la Academia Nacional de Policías en Seguencoma. Allí también estuvo en ese curso el general Saavedra, ya, Jorge Saavedra Campos. Estaba el general que fue comandante de la policía, Mario Terán Lavadens, y muchos otros, porque a mi curso, a mi promoción, le tocaba ese año hacer el curso de capitanes. Hubo el problema del golpe y la revolución que se empieza en Santa Cruz, donde también el señor coronel Pablo Caballero Díaz jugó un papel preponderante conjuntamente el coronel Celis. En aquel entonces a nosotros nos ordenan replegarnos al regimiento 1. En el regimiento 1 se repliega la escuela de capitanes, donde nosotros estábamos esperando órdenes para restablecer el orden en la República de Bolivia, y nosotros particularmente en la sede de gobierno. Entonces fue que Jaime Barrera Moreno, que estaba sentado en el patiecito que había en el regimiento 1, ve que el copero es el que atiende en el problema de logística, o sea, el mozo. Aparece el mozo con una bandeja de una taza, posiblemente café o un desayuno, y abren la peluquería. Y Jaime Barrera ve la peluquería y ve salir humo, pero un humo así como si estuviera incendiándose. Yo no lo conocía al general Banzer, lo conocía por fotografía, personalmente no. Entonces, ¿qué ocurre? Me acerco y me llevo la sorpresa de que posiblemente él sea el coronel Banzer, ¿ya? Entonces, yo doy la voz de alarma, porque ocurre que el capitán, no me recuerdo muy bien, González, lo trajo preso a Banzer, y para custodiarlo lo llevan a la unidad del Regimiento 1 que se encontraba, o Regimiento 2 que se encontraba en la plaza en las inmediaciones de la plaza, o sea, prácticamente en la Colombia. Bueno, entonces inmediatamente yo doy voz de alarma, y precisamente al general Terán, Mario Terán, le digo: Mario, ¿tú lo conoces a Banzer? Sí, me dice, yo lo conozco. ¿Sabes qué? He visto esto en la peluquería. Va el coronel o el capitán Terán, viene y dice: reunión del curso, tenemos una bomba aquí en el regimiento 1. ¿Qué pasa? Banzer está preso aquí. A su vez, ya, los revolucionarios empiezan a subir la calle Colombia para llegar a la unidad, ya, y pedir armas para defender al gobierno. En esas circunstancias, nosotros hablamos con el comandante de la unidad y le decimos: hemos constatado que aquí tenemos una bomba. Están viniendo las huestes,
van a agarrar, se van a entrar, lo van a matar y nosotros vamos a ser los responsables y vamos a tener que pagar caro con la institución. Entonces, hablamos con el comandante de la unidad y le dijimos, no, lo tenemos que sacar. ¿Pero qué hacemos? Dice él, ¿cómo lo sacamos? Bueno, dice, lo tenemos que sacar en un radio patrulla, pero para que no lo reconozcan, le tenemos que poner el uniforme. Como el general Manser era de estatura baja, buscamos uno que podía estar en su estatura. Entonces, estaba ahí un coronel Vidangos, que tenía la misma constitución física y le pedimos su uniforme y lo vestimos de uniforme. ¿Dónde lo llevamos? En la plaza de San Pedro, uno de los capitanes que estaba estudiando y era del interior, tenía su alojamiento, es decir, tenía una pieza que se había alquilado. Y decimos, lo llevaremos ahí. Bueno, unos dicen, pero no, el otro dice, no importa, lo llevamos. Pero él había tenido un pariente frente a la unidad, o sea, en la Colombia, ahí al frente había tenido un pariente. Entonces lo vestimos de uniforme y lo sacamos por la puerta de atrás, por el Almirante Grau, lo llevamos por la plaza de San Pedro, nos bajamos en contrarruta la, la Colombia, porque la Colombia era de subida, y lo dejamos en la casa de su pariente. El general Banzer estaba en una habitación y desesperado fumaba uno y otro cigarrillos. ¿Ya? El general, o el después general Mario Terán Lamadens, era un hombre muy, digamos, carismático y subió, entró y le dijo, coronel, no se preocupe, usted está a salvo acá. ¿Está usted a salvo? ¿Ya? ¿Por qué? Nos organizamos. ¿Ya? Habían dos capitanes en la puerta del dormitorio donde estaba él. Dos capitanes en las gradas que bajaban del dormitorio al patio. Dos en el patio y dos en la puerta de la casa. Mario Terán le dice, no se preocupe, nosotros estamos para salvar la vida de los ciudadanos. Y le voy a decir algo. Si lo van a matar a usted, primero van a morir dos capitanes que están en la puerta, otros dos que están en el patio, dos que están en las gradas y por últimamente yo y el capitán Antesana, Rolando Antesana Pérez, que estaban allí. En las gradas estaba yo con el después general Edmundo Gutiérrez y en la puerta estaba Luis Patón Aliaga con el el capitán Orellana. Bueno, se consolida la revolución a favor de Banzer y en en un carro radio patrullas lo llevamos al palacio. Los policías, le salvamos. ¿Cómo? ¿Estaba de verde olivo? No, ya se cambió, ya se cambió, ya se cambió, pero se fue en las radiopatrullas que en ese tiempo se llamaba Blancanieves, ¿ya? Pero lo sacamos de uniforme, vistió el uniforme de policía para salvar su vida y los policías se salvamos la vida. Lo hemos llevado allá, al palacio. Los capitanes en ese momento éramos los que, es decir, le diré, los tipos de la película. Hemos posesionado autoridades, le hemos pedido a ver que nos devuelvan criminalística, hemos hecho nombrar a un policía, hemos conformado, en vez de los agentes y de esos de la policía política, hemos conformado con universitarios y bueno, hemos estado en esas andanzas. Cuando a nosotros se nos pregunta, y esto es el valor que tenía esa promoción, la promoción del 58, de la cual fue componente, de hombres probos, de hombres que, bueno, hemos dado nuestra vida por la institución y hemos sacrificado muchas cosas. Entonces, nos preguntaron, ¿qué es lo que nosotros queríamos? Buenamente, si nosotros hubiéramos sido gente
con ambiciones, me ha dicho, queremos ascender al grado de mayor, porque el curso de capitanes era promotivo para ascender al grado de mayor. Y les dijimos, estamos en misión de estudios y queremos cumplir con nuestro curso y nos quedamos hasta el final. En nuestro ingreso recibimos nosotros como agradecimiento ya, un anillo como regalo de promoción de oro que nos regaló el general Vance. Esa es la realidad que he vivido yo con mis camaradas de curso y los que estábamos en la escuela de capitanes. Esa es la verdadera realidad. Banzer vistió el uniforme verde olivo para salvar su vida gracias al ímpetu y a la sagacidad que en ese momento pusimos los capitanes del curso número 5 de la Policía Boliviana. Coronel Basera, una consultita. ¿Será que usted puede recordar quiénes lo condujeron, lo acompañaron en el 110 al general Banzer hasta el palacio? Sí, fue el coronel, el capitán Mario Terán Lavadens, el capitán Jaime Cava Urcullu y el capitán Rolando Antesana Pérez. Ellos fueron los que lo acompañaron al señor, al ya presidente de la República, general Van, coronel Vance. Que el coronel Banzer cumplió con todo lo que prometió cuando la policía boliviana a través de sus capitanes que estaban en estudios como alumnos, cumplió lo que prometió. Bueno, ¿sabe? Nosotros no le hemos pedido absolutamente nada al coronel Vance. Lo único que hemos hecho es salvarle su vida como buenos policías, porque estamos para eso. Pero el general Banzer fue muy ingrato con la policía. El general Banzer ha tenido muchos pasajes que no condicen con un agradecimiento que él podía tener a la institución del Verde Olivo. General Pablo Caballero fue su comandante de la policía. Podía haber sido el primer general de la policía con todos los merecimientos, porque ha sido un gran comandante. Sin embargo, de ello, el general Banzer no cumplió como debería haber cumplido con la policía. Ni siquiera se preocupó por darnos equipos, material, etcétera, para que podamos cumplir con nuestra obligación. Hemos estado bajo su régimen, ¿ya? Y hemos soportado una serie de aspectos que, bueno, hemos tenido que soportar como oficiales y jefes de la policía boliviana. Mi estimado coronel, hay algo que siempre tengo un interrogante grande. En la época del general Barrientos, después del 52, se habló mucho del plan Obando. No sé si es que usted tiene algún conocimiento referente a este plan Obando y lo que después desencadenó a un desarme que hubo en la institución policial que se hizo efectivo en la misma plaza Murillo. No sé si Sí, nos podría, si tiene algún conocimiento al respecto de esto para aclarar, ¿no? En lo que es la historia, porque mire, el grupo que tenemos nosotros es Historias del Verde Olivo. ya. Y para Muy bien. nosotros, la Sí, historia de la policía es la historia de Bolivia. ya. Le Muy bien. dejamos con la palabra, mi estimado coronel. En aquel entonces yo era teniente de la policía. Mi cargo era ayudante de órdenes de la Dirección General de Policías, ya con el coronel Morales como director general de policías, Agustín Morales. Yo era ayudante de órdenes. Era una noche que nosotros habíamos tenido un concierto ahí al frente en la Junín, donde era la Dirección General de Policías. Teníamos nosotros nuestro casino. Habíamos tenido un concierto de un coro de la Acción Católica, ¿ya?
y nos invitaron. Salimos de ahí y yo estaba cumpliendo mi servicio porque hacíamos 24 horas de servicio. Entonces me llaman, precisamente voy a ser reminiscencia del regimiento de San Pedro, el teniente Encines, que era ayudante de esa unidad, y me dice: Jaime, ¿has notado algo por la dirección general? Aquí estamos rodeados del ejército. Cuando yo salgo a la ventana, escuchamos un estruendo en la puerta y se entraron los militares y ocuparon inmediatamente la Dirección General de Policías y Carabineros, habiendo sido nombrado inmediatamente por el general presidente de ese entonces como director general de policías al coronel Amado Prudencio Fernández, miembro de las Fuerzas Armadas. Él estuvo como Perdón, comandante. coronel, para graficar, ¿dónde quedaba el comando de la Guardia Superior en ese momento? La dirección, sí, la Dirección General de Policías se encontraba en la calle Junín, donde está actualmente la UTOP, ¿ya? Al lado de la Cancillería. Ahí era la Dirección General de Policías y Carabineros. Le voy a hacer una pequeña graficación. La Plaza Murillo, la calle Junín, ¿ya? La Cancillería. Luego de la Cancillería estaba la Dirección General de Policías y Carabineros. Y luego de la Dirección General de Carabineros, edificio contiguo, estaba el ministro de Gobierno, que por entonces se llamaba ministro del Interior. En la gestión del general Pablo Caballero se demolió estos dos edificios para hacer el Comando General de la Policía Nacional, con un edificio de más o menos unos 10 pisos donde tenían que estar todas las oficinas de la policía, lo que se refiere al Estado Mayor, el alto mando, etcétera, etcétera, ¿ya? Inclusive tenía que tener un helipuerto ahí. Y bueno, después los problemas políticos, los diferentes cambios con los gobiernos, etcétera, etcétera, se ha quedado en lo que es la UTOP ahora, ¿no? Entonces, el plan Obando se gestó, ¿no? ¿Cómo es la paradoja de la vida? Nosotros teníamos una red de radiocomunicaciones en toda la República, fronteras y ciudades principales que decíamos, ¿no? Como son Bermejo, Villazón, Guayaramerín, etcétera, Puerto Suárez. Era una red de radiocomunicaciones, pero que le digo, modernísima, que nos instaló USAID Bolivia. Por esta radio, porque el ejército no tenía esta comunicación. Por esta red de comunicación de la policía, Obando ordena la intervención a la Policía Nacional. Entonces, Carabineros de Bolivia, ¿no? Después ya nos fueron dando una serie de denominativos, Guardia Nacional. Coronel, una consulta. ¿Qué nos puede decir en referencia a esa transición entre lo que la institución policial, la institución Verde Olivo, era Carabineros de Bolivia a Policía Nacional? ¿Qué nos Muy bien. puede sacar lo bueno, lo malo y lo feo de esa transición? Bueno, Policías y Carabineros era la institución que nació lo que es ahora la Policía Boliviana. Eh, Cuando nosotros perdimos el regimiento Aliaga, todavía se conservaba Policías y Carabineros de Bolivia. Luego se hizo una reestructuración en la Policía Nacional, y la misma Escuela Nacional de Policías y Carabineros
se transformó en la Academia Nacional de Policías, ya no Carabineros. Entonces, la transición viene de que Carabineros, como era un nominativo de trascendencia por las actuaciones que ha tenido en las diferentes contiendas internacionales de Bolivia, la guerra del Chaco, la guerra del Pacífico, la guerra del Acre, porque los policías han sido las primeras fuerzas que han chocado con el enemigo. Luego de eso ya querían posiblemente darle otro tipo, porque policías y carabineros era una policía militarizada, le avisa a usted. En la Academia de Policías nosotros hacíamos instrucción con armas de fuego, o sea, con el fusil, que era el arma de base. Manejábamos ametralladora liviana, manejábamos ametralladora pesada, manejábamos morteros. Entonces había en la Academia de Policías, ¿ya?, que se llamaba primero Escuela Nacional de Policías, ya no de Carabineros, ¿ya?, teníamos una instrucción militarizada. Luego, como usted manifestó anteriormente, cuando la intervención y se entrega el armamento en la Plaza Murillo, ya se da, cuando yo ya estaba en último año de la Academia de Policías, ya se da el nombre de Academia Nacional de Policías, ya no Carabineros, de Policías, y nosotros hicimos la primera revista policial de tipo técnico policial, porque siempre hemos hecho ya la revista militar en campos de instrucción con delegaciones del ejército para que ellos evalúen y el estado de preparación que teníamos nosotros militarmente. Esto con la finalidad de otorgarnos la libreta del servicio militar. Pero sí, sí, teníamos también caballería. Teníamos caballería en el regimiento Aliaga y precisamente en este golpe del 19 de marzo frustrado, las Fuerzas Armadas irrumpen en el regimiento, toman posición donde es ahora el regimiento escolta de Colorados de Bolivia. Esa era la unidad del regimiento Aliaga de carabineros y policías. Irrumpen y, bueno, toman posición y nosotros teníamos un escuadrón de caballería, ¿ya? Agarran y todos los caballos, las asemilas, se las llevan al colegio militar. Esa es la historia de que, porque teníamos nosotros caballería, llevábamos pues el vivo verde y llevamos hasta ahora el vivo verde, ¿no? Bueno, hubo una orden del gobierno de entonces que la policía tendría que tomar su rumbo como policía, ¿ya? Como policía y no como una institución armada. Entonces dieron instrucciones y precisamente el coronel Agustín Morales, que era director general de policías, ya fue el que ¿cómo se llama?, en la Plaza Murillo entregó todo el armamento que tenía la Policía Nacional en un acto público. Que hayan ido a revisar, no. Lo que pasó fue en otra época, cuando hubo otro problema, ya no recuerdo bien, sí, fueron a la Academia Nacional de Policías, pero ya en Seguencoma, a verificar, porque decían que los cadetes de esa época, cuando la intervención, habían ocultado y enterrado armamento en Seguencoma. Pero de eso no se ha hablado ni tampoco se ha constatado que era así, porque nosotros ya no teníamos armas, ¿ya? Nuestra arma de reglamento era el revólver y listo, nada más. Esa era nuestra arma de reglamento. Mientras que antes teníamos el fusil, el Mauser, teníamos las ametralladoras pesadas Vickers, teníamos las ametralladoras livianas y teníamos morteros, ¿ya? Entonces teníamos esa instrucción. Primer año, fusilería. Segundo año, armas automáticas. Tercero, ametralladoras. Y el cuarto año, morteros.
Pero todo eso, en ese acto público se entregó a las Fuerzas Armadas todo el armamento que tenía la policía. Mire, ha sido el acto más vergonzoso que ha soportado la policía y que en aquella época los jóvenes, ¿cómo se llama? Los jóvenes oficiales hemos repudiado y hemos tenido que amargarnos y quedarnos así porque éramos impotentes ante el poder de las Fuerzas Armadas, que estábamos en régimen militar. Y le voy a dar un pasaje más. Yo era comandante del Regimiento 4. Cuando comandante del Regimiento 4, en mi grado de mayor, el coronel Agustín Morales editó un libro, La historia de Bolivia. No sé, yo no tengo. ¿Quién tendrá? Él editó. Entonces vino a mi unidad. Me dijo: Mayor Barrera, usted que es el comandante de la unidad, por favor le voy a dejar estos 30 libros de la historia para que usted venda entre sus oficiales y el personal. Está muy bien, mi coronel, muchas gracias, voy a hacerlo. Bueno, cuando al poco tiempo viene el coronel realmente y me dice: Mayor Barrera, estoy viniendo a ver si me ha vendido algunos libros. Ya, él ya estaba jubilado, ¿no? Entonces, disculpe mi coronel, pero nadie quiere comprar, porque dice que este libro es mentiroso. ¿Por qué? Me dice. Porque ahí no está, ya, la entrega del armamento que usted ha hecho en la Plaza Murillo. Yo siempre me he caracterizado por ser un hombre que me gustaba decir las cosas como yo sentía. Y eso también alguna vez me ha perjudicado, ¿no? Porque especialmente con la clase política, Jaime Barrera nunca ha doblado la rodilla y ha tenido una serie de problemas, y por eso es que me fui al retiro como un coronel que ha honrado mi institución. ¿Ya? Entonces, esa ha sido una anécdota del mayor Jaime Barrera con el coronel Agustín Morales Durán.